Debo verificar, ¿sí? Los voy a colocar por jerarquía de quién es la más importante hasta la menos importante. ¿Ya? No menos importante, pero ahora vamos a hablar de a quién lo vamos a sacrificar en caso de que no se cumpla. Y por último, ¿ya? A ver, estos betas, ¿sí? Los betas tienen propiedades que cumplir. La primera es la insesgadez. ¿A qué me refiero con insesgadez? Que no esté sesgada a un lado, ¿no es cierto? Los betas que no estén sesgados a un lado o a otro, ¿no? Suponiendo que yo hago un histograma, ¿sí? ¿Recuerdan cómo hemos creado nuestro histograma, no? En Excel habíamos creado un histograma bonito. Yo esperaría que todo esto tenga una distribución normal, ¿no? Más o menos así. Que exista sesgo implica, ¿no es cierto?, que el comportamiento de beta está inclinado o favorece a un conjunto de observaciones, ¿sí? ¿A qué me refiero con eso? Puede ser que estos betas representen, hagan de cuenta que he recolectado mi información, he calculado esta ecuación, ¿ya? Que exista sesgo implica que estos betas solamente se presenten a este grupo y no a este. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué tengo que cumplir acá? Una propiedad de los betas, la insesgadez, que implica eso, que la esperanza del beta estimado, el calculado, debe ser próximo al beta poblacional. No se olviden que los muestrales o los que tienen gorrito los podemos calcular, ¿sí? Pero sin embargo los betas poblacionales no se los puede conocer, nunca los vamos a conocer, ¿sí? Entonces yo espero que como se comporte la muestra, se va a comportar la población, porque recuerden, ¿no es cierto? Suponiendo que este conjunto es mi población, voy a tener un subconjunto que es la muestra, ¿no es cierto? Acá yo voy a obtener un beta estimado y también va a existir un beta poblacional. Yo espero que como se comporte la muestra, se va a comportar ¿quién? La población. Es decir, hago inferencia, ¿no?, de la muestra hacia la población. ¿Sí? ¿Se puede demostrar? Sí, se puede demostrar, ¿no es cierto? ¿Recuerdan que habíamos dicho que matricialmente, ¿no es cierto?, una ecuación lineal es de este tipo, ¿no? Y acá, ¿no es cierto?, si yo aplico esperanzas, acá aplico el valor esperado a cada uno de estos, resulta lo siguiente, ¿no? Aquí vamos a tener la esperanza de ¿quién? Perdón. Acá. Beta, ¿qué era igual? ¿A qué era igual beta? Aquí es transpuesto. No, por aquí es inversa. X transpuesta por Y, ¿no? Aquí es donde debo aplicar esperanzas. No estoy equivocando, perdón. Aplico esperanzas acá. ¿Qué voy a obtener aquí? ¿Esperanza de quién? De beta estimado va a ser igual a qué. Aplico esperanzas acá, pero hay un detallito, ¿sí? Ayer yo lo puedo escribir de otra manera, ¿no? Aquí voy a colocar corchetes, tengo X transpuesta por X, inversa, X transpuesta. En vez de Y, voy a colocar esto y voy a tener lo siguiente. X por beta más Y, ¿no es verdad? ¿Qué puedo hacer acá? ¿Qué puedo aplicar aquí?
Si yo quiero aplicar esperanzas primero, ¿qué tengo que hacer? Aplicar propiedad distributiva, ¿sí? Es decir, multiplico esto por esto y esto por esto, ¿no? ¿Qué resultado me va a dar ahí? Los marcadores ya están en las últimas. Veremos si esto funciona. Si no funciona, lo mandamos a Karachi que vaya por marcadores, ¿no? Si yo aplico esperanzas al lado derecho, pero antes tengo que aplicar propiedad distributiva, ¿qué tendría? ¿Esperanza de quién? X transpuesta por X inversa. X transpuesta por quién? Por X por beta. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Luego, ¿qué voy a tener? Más X transpuesta por X inversa por... ¿Qué tengo aquí? Esto es X transpuesta, ¿no es cierto? No olvidado de eso. X transpuesta por quién? Por U. ¿Listo? ¿Estamos de acuerdo? La esperanza, ¿no es cierto? Acá, para empezar, ¿qué me va a quedar esto si yo hago operaciones aquí? X transpuesta por X inversa por X transpuesta por X, ¿qué me va a quedar? 1. Pues es matrices, ¿qué me va a quedar? Aquí lo voy a continuar, ¿listo? La matriz. ¿Qué me quedaría? Sí, que tiene una línea de unos. La inversa de una matriz multiplicado por esa misma matriz es la identidad. ¿Identidad por quién? Por beta, ¿no? ¿Qué más voy a tener acá? La esperanza, ¿no es cierto? En este caso solamente va a afectar a quién? A U, ¿sí? Esto vendría a ser constante, pero hay un problema, ¿no es cierto? A ver, ¿dónde está? Vamos a hallarlo aquí. X transpuesta por X inversa X transpuesta por la esperanza de quién? De U. ¿Listo? Básicamente ya lo estoy distribuyendo, ¿no? Ya hemos distribuido esto de acá, acá voy a tener esperanza de beta estimado, ¿no? Estoy verificando insesgadez. Un supuesto bajo el cual se trabaja, ¿cuál es? La esperanza de U, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la esperanza de U? ¿Recuerdan? Graficábamos, ¿no? Cero. Todos los puntos dispersos. X contra Y. Un supuesto muy importante bajo el cual se trabaja, ¿no es cierto? Habían distintas distancias, ¿no? Que eran los errores estándar, ¿sí? O las U y, ¿ya? En econometría, ¿qué hacemos? Trabajamos bajo la suposición de que estos errores son iguales ¿a qué? Cero. A cero, ¿sí? ¿Qué implica eso? Que todos los puntos están enmarcados en donde? En mi ecuación, en mi recta de regresión, ¿sí? Si es cero, entonces esto va a ser una matriz de puros ceros, por lo tanto, todo esto se va a hacer cero, ¿sí? Y aquí es de donde se saca, ¿no? La propiedad de insesgadez, ¿ya? Una matriz de identidad por beta, ¿qué va a ser igual? A la misma matriz, esperanza de beta, solamente me quedaría beta. Entonces así verificamos insesgadez, ¿no? Ahora, los estimadores beta deben ser, les había comentado, insesgados. Es decir, el comportamiento, como les decía, de la muestra debe inferir el comportamiento de la población. ¿Listo? ¿Cuál es la otra propiedad aparte de insesgadez? Consistencia. Esta no se puede demostrar como la otra, pero podemos hacer esto.
consistencia. ¿Qué quiere decir? ¿No es cierto? Lo siguiente, ¿sí? Que mientras más grande sea la muestra, ¿qué implica que sea más grande la muestra? Acá, que esto cada vez vaya a crecer más, ¿hasta dónde? Hasta el infinito, si quieren, ¿no es cierto? ¿Qué implicaría eso? Que a medida que se haga más grande la muestra, los estimadores beta tienden a ser, ¿quién? El beta poblacional. Es decir, yo voy a poder saber el beta poblacional, ¿no? Y esto y es más que una propiedad y es un supuesto también, ¿no? Más grande la muestra, ¿qué va a pasar? El beta va a poder inferir el comportamiento de la población, ¿ya? De una estimación vamos a poder pasar a un parámetro poblacional. Y el último, ustedes me lo van a demostrar, ¿listo? Para la siguiente clase, no se olviden. Eficiencia. Claro. Que sea eficiente implica que su varianza sea mínima. ¿Ya? Eficiente de varianza mínima. ¿Listo? Demostrar matricialmente. Demostración matricial entonces. ¿Listo? Para la siguiente clase a cualquiera le vamos a preguntar, ¿no? Ha demostrado, pase adelante, ¿no? ¿Ya? Entonces los betas, ¿qué tienen que ser? Tienen que ser insesgados, consistentes y eficientes, ¿no? Y ahí viene el detalle, lo que nos va a hacer llorar mares y mares de lágrimas y en algunos casos, peor aún, ¿no? Beta, o el método de mínimos cuadrados ordinarios, ¿será que cumple todas estas propiedades? Las respuestas, no. ¿Sí? Puede ser consistente, sí, pero muchas veces no suele ser insesgado o no suele ser eficiente. Entonces, ¿qué hacemos para aquello? Verificar supuestos, ¿no? ¿Qué supuestos verificamos? El supuesto número 1 se llama exogeneidad estricta. Exogeneidad antes de ese supuesto, ¿qué tenemos que verificar? ¿Quién se acuerda? A ver. Hay un supuesto previo a eso, que empieza con L. ¿Con qué? Con L. L de... Realidad. N. L de L. Vamos a llamar el supuesto 0, ¿listo? El supuesto 0, ¿qué era? La linealidad. ¿Sí? Deben ser combinaciones lineales, ¿no? Es decir, primero tanto en variables, que no es difícil diferenciar, ¿no? Grado 1, grado 1. Ah, pero serán lineales en parámetros. ¿Recuerdan que les había planteado una ecuación de este tipo, ¿no? Beta 1, A por B por C, beta 2, beta 3 y beta 4, ¿no? ¿Es lineal esta ecuación? ¿Qué habíamos dicho? Las variables son A, B, C, las independientes. ¿Es lineal? ¿Sí? ¿No? Estamos repasando todavía, ¿no?
Eso no es lineal. Sí es lineal, ¿no? Pero hay que hacer algo. ¿Qué tengo que hacer? Beta 2, beta 3, beta 4. Bueno, pero antes, ¿qué tengo que hacer? Aplicar logaritmos. ¿Sí? Aplicamos logaritmos y ya va a ser una ecuación lineal. Sin embargo, esta otra. Directo, ¿no? ¿Será lineal este modelo? Este es beta 1, ¿sí? Sí. En variables, sí, pero en parámetros. Su demostración, creo que ustedes les he dado, ¿no? Y nunca me han entregado. No hemos podido. Ahora ya no es una opción, ¿no? Tienen que demostrar, ¿listo? Demostrar si es lineal en parámetros, es decir, para los betas, ¿no? Otra tarea, ¿sí? ¿Ya? Demostrar si es lineal en parámetros. Muy bien. Entonces, es muy importante tomar en cuenta, ¿no? El primer supuesto, linealidad. El segundo, bueno, supuesto cero si quieren. El segundo es exogeneidad estricta, ¿sí? ¿Qué quiere decir la exogeneidad estricta? Que los errores condicionados con respecto de las variables explicativas es igual a cero, ¿sí? Esto es un supuesto, más que se deba cumplir, es deseable, ¿no? Es como cuando hacen las convocatorias, dicen excluyente y deseable, ¿no? Este es deseable, porque ¿qué implicaría que, o sea, para cada x, para cada uno de los x, es decir, para cada observación, yo espero, ¿no es cierto?, que sus errores sean iguales a cero, que no exista correlación entre x y los errores. Y vamos a ver eso, lo vamos a averiguar ahora. Nuestro primer capítulo se llama, o está centrado en un problema que va a aparecer aparte de los que ya conocemos, que es la endogeneidad, ¿sí? Entonces esto lo vamos a repasar conmigo, ¿listo? Pero, ¿qué decimos? Que la esperanza o el valor medio de los errores condicionados a x son iguales a cero, ¿no? Si se dan cuenta, esto está muy condicionado con el tema transversal y temporal. Con transversal, ¿a qué me refiero? A modelos transversales, ¿no? De corte transversal. Y aquí es donde, ni por si acaso yo debo tener este problema, ¿no? Aquí es excluyente. En cambio, si es temporal, es todavía aceptable, ¿sí? Acá yo debo, en los transversales, ¿a qué me refiero? Miren, suponiendo, nuestro amigo Cristian, a ver, tiene una mala costumbre, ¿no? Suponiendo que su mala costumbre está modelada en ¿dónde? En los errores, ¿sí? En los errores que cuando calculamos nosotros son los cositos, ¿no? ¿Sí? Su mala costumbre es, a ver, suponiendo que le gusta... Nada. Su mala costumbre es, a ver, tomarse una cerveza ni bien sale de la iglesia, ¿sí? Sale de la iglesia y dice, no, fue mucho estrés, ¿no? Estar escuchando al capitán o como se llame él, le dicen, ¿no? Al pastor, al sacerdote y demás, ¿no? ¿Qué implica que en un modelo transversal esa U, ¿no es cierto? O esa E, egocito también puede ser, ¿no? Implicaría que esa cualidad de esa observación se la pasemos a su compañera de lado, ¿sí? Pero ella tiene otra mala costumbre, si quieren, ¿no?
Se dan cuenta que no son transferibles, ¿no? Yo no puedo decir, por ejemplo, la señorita resulta que tiene otra mala costumbre, tal vez, bueno, no lo vamos a señalar, ¿no? Otra mala costumbre. Yo no puedo decir, la señorita sale de la iglesia y toma una cerveza. Eso es falso, ¿no es verdad? ¿Por qué? Porque esa cualidad le pertenece, no cualidad, esa mala costumbre le pertenece a otra observación. Se dan cuenta que aquí es excluyente, se debe cumplir en los modelos transversales, pero en cambio en los de series de tiempo ya es diferente. ¿Recuerdan modelos que se explican por su pasado? ¿Cómo se llamaban? Las series temporales. Sí, pero el proceso como tal, ¿cómo se llamaba? Autor. Autoregresivos. Los autoregresivos, ¿por qué son autoregresivos? ¿Por qué? Porque se explican por su propio pasado. Ahí sí se va a cumplir, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver esto nuevamente. Para repasar en las diapositivas les voy a mostrar. Léanlas, por favor. Hay harto que leer y Dios no quiera que no me... Dios quiera que no me dé cuenta que ustedes no están leyendo. Ahí se van a ir al 2T, ¿no es cierto? Directivo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sus evaluaciones van a ser bajitas y no va a estar bien, ¿ya? Lean. Tienen que estar dispuestos a aprender cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Mejor si es algo que ustedes en un futuro, quién sabe, se especializan en esto, ¿no? Sin querer, ¿ya? Entonces eso. El supuesto número 2 sería, ¿no? Supuesto número 2. Perturbaciones o errores o residuos, errores gozito esféricos. ¿Qué quiere decir esféricos? No existe autocorrelación y además son homocedásticos. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? No autocorrelación, no heterocelasticidad. ¿Ya? Y uno muy relevante, el supuesto número 3, que es el más crucial de todos, ¿no? Normalidad en dónde? En un jardín, ¿ya? Y eso es, parte de econometría 1. Repásenlo, ¿sí? Porque ya cuando discutamos los modelos como tal, ahora ya es netamente práctico. Si no se pasan, no me van a entender, va a parecer que estoy hablando aquí en japonés o coreano, o hay otros lenguajes que son más difíciles, ¿no? Arameo antiguo, ¿no? O el chino de origen, ¿no? El mandarín dicen que es el más entendido, ¿no? Había habido otro tipo de chino que solo los nativos se la saben, ¿no? ¿Listo? Repasen, ¿sí? Ahora mismo les voy a dar una práctica para que lo hagan ahora y para que vayan repasando todo esto, ¿sí? Analicen un modelo como tal. Enseguida vamos a analizar uno conmigo. Yo voy a hacer una en Stata, ¿sí? Y ahí nos vamos a poner, nos vamos a poner al corriente, ¿no? Y ya la siguiente clase, su tarea para la siguiente semana es leer, les voy a dar la página, pero es el capítulo número 15 o 14 del libro de Woolrich, ¿sí? Créanme que lo más pesado está ahí, en leer. El capítulo que titula Variables instrumentales y ecuaciones simultáneas. Ecuaciones simultáneas vamos a avanzar hasta por ahí, ¿ya? Variables instrumentales. Creo que es el capítulo 14 o 15, no me acuerdo bien, ¿ya?
todo tienen que leer, o sea, absolutamente todo el capítulo, pero les voy a dar para el día, para que expongan hasta el día viernes, eso sí me lo van a exponer, ¿sí? Sí o sí me lo tienen que exponer, porque vamos a ver todo esto. Acá tenemos que evaluar residuo por residuo, porque ahora ya van a aparecer mínimos cuadrados en 2 etapas, o bietápicos, o trietápicos, ¿no? Es hacer lo mismo, pero 2 veces, pero todo en uno, ¿sí? O sea, aquí va a haber 2 tipos de residuos, ¿no? U sub 1 estimado, U sub 2 estimado, ¿no? O comúnmente yo los llamo U y B, ¿no? Entonces, eso ya enseguida se los voy a aclarar, pero como les digo, si no entiendo esto, no van a entender el propósito, porque eso es lo importante, no entender el propósito de lo que estamos haciendo y no escribir código y ya está, ¿no? Pero ¿para qué te sirve eso? ¿No? La cuestión es aterrizar el modelo y entender qué es lo que están haciendo. ¿Ya? Muy bien. A ver. Ahora